Muy buenas a todos y bienvenidos ¿Qué pasa, negro? a este video y a este canal en donde vamos a dibujar a Vegeta Super Saiyajin Blue Maligno de Dragon Ball Heroes. Las medidas están en pantalla. Después de haber hecho el boceto general con algunas líneas guía, después pasaremos a hacer la cara, la cual será algo parecido al estilo de Yuya Takahashi, aunque también le puse un poco de mi propio estilo ya que quiero hacer eso. Bueno, vamos a hacer las líneas características de la cara, que son como un triángulo, y algunas partes de los pelos que tiene Vegeta, el cual se les vuelve característicos en la frente, como una V. Se le va a hacer a Vegeta con una boca cerrada, pero mostrando los dientes así como que de enojo o esfuerzo. Además de hacer las típicas venas cuando un enemigo está expulsando poder o como esta transformación le da de característica. Esta transformación, otra característica es de que devuelve un poco más negro a los ojos de este mismo, o sea, las líneas de los lados de los ojos. En la mano, como ya está el boceto general ahí hecho como salchichas que ya les he mencionado, o unos palos, imagínense también, vamos a definir, aunque también se va a cambiar un poco gracias a la perspectiva que se está manejando, ya que es desde lo más cerca que es la mano a lo más lejos que se podría decir que es la otra mano. Es por eso también que en esta mano se le añade bastante detalle y se le va a cambiar algunas cosas porque no me gustaba mucho, así que decidí ahí añadirle más. Hey, you okay? Después de eso vamos a hacer una pequeña parte de los músculos del brazo. Además de la perspectiva que se está manejando, se va a mostrar poco. En el pelo se va a hacer con muchas curvas. Es por eso que tiene una forma definida, pero tiene unos movimientos ahí para darle dinamismo a este dibujo y no se le vea tan plano. Como ya sabrán, el cuerpo de este Vegeta no se muestra mucho gracias a la perspectiva que se está manejando. Entonces es por eso que si quieren, dejen un like, compartan y comenten si es que quieren que haga un cuerpo completo de Vegeta, o yo que sea una pose de batalla pero que se demuestre más, ya que hay que aceptarlo. Este dibujo muestra más a la mano que en sí al Vegeta. Se va a añadir más detalles al cuerpo de Vegeta, además de hacer las típicas líneas características del pelo de los personajes de este anime. En esta parte se va a hacer los rayos de esta transformación que es tan característico. Aquí sí depende bastante de su creatividad, así que es un paso libre. Para el delineado se va a utilizar un marcador punta fina 0.1, 0.2, 3 días después. 0.3, 0.8. Ahora para pintar en la piel de Vegeta, para las zonas más oscuras se va a utilizar un café fuerte. Para las siguientes sombras se va a utilizar un color canela. Después se va a pasar un color arena, ya saben, se va a pasar fuerte desde el café fuerte al color canela. Y por último paso para la piel se va a utilizar un rosa pálido. Para el pelo se va a utilizar un aqua oscuro. Después se va a utilizar un celeste o un azul claro. Vamos a dejar ciertas zonas en blanco para darle como que de brillo. Estos mismos colores se va a utilizar para las cejas y los ojos de Vegeta. Y este paso me pasé un poquito de la raya, como que me enojé un poco, digamos, porque se me hizo esa línea azul y tuve que arreglármelas, así que le hice como que un rayo, así que imagínense eso que lo hice. No lo sigan este paso,
ustedes sigan pintando el pelo, no harán el gran fallo que yo hice. Es por eso que les dije en el video de Luffy que controlen y practiquen bastante el uso de marcadores, o si no les va a pasar como esto me pasó a mí. En la parte amarilla del traje de Vegeta se va a utilizar un café oscuro, después un café y después un amarillo. Para la armadura y guantes se va a utilizar un gris oscuro. Para las sombras más intensas, un gris intenso o claro. Y ya, lo demás se deja en blanco, ya que el traje es así. En la sombra de la mano de que se está mostrando como para lanzar un ataque, le hice bastantes detalles de solo sombrear al puro estilo de Naotoshi Shida. En la parte de azul del traje se va a utilizar un gris oscuro otra vez, después un gris y después, ya cabrón, hable bien, para final un azul. En esta parte también depende bastante de su creatividad, no tienen que seguir mi misma forma. Si quieren añaden más cosas, quitan más cosas, o si no ahí le pueden dejar al dibujo. Así que para la aura se va a utilizar un gris claro y se va a hacer formas como flama. Después se va a hacer ciertas partes en negro, aquí depende bastante de los tamaños y formas que se quiera hacer, dejando ciertas partes en blanco, o sea las partes en gris. Para mezclar entre los dos, o sea negro y gris, se va a utilizar un azul casi oscuro pero no tanto, aunque se va a oscurecer bastante con el gris. Para los rayos, acuérdense que esta transformación da rayos azules y negros. Ahorita vamos a hacer los rayos azules. Vamos a utilizar un azul oscuro. Sobre este se va a utilizar un azul claro o un celeste, haciendo desde lo más fuerte a lo más claro para darle profundidad y brillo, y un blanco para darle aún más brillo. Ahora con los rayos negros se va a utilizar un negro y después se va a utilizar un azul oscuro o un azul violeta, cualquiera de los dos. Ahora vamos a pasar al aura del Super Saiyajin Blue, aunque esta transformación, pero ya saben, es doble aura, ustedes me entienden, ¿no? Vamos a utilizar un azul claro o un celeste, solo ese tono vamos a utilizar desde lo más fuerte a lo más claro. Acuérdense que vamos a hacer formas de fuego o de nubes, imagínense, más que flamas, aunque con las diferentes formas ahí, más grandes, más chiquitas, acercándose también a la aura negra por si acaso. Para darle brillo de Super Saiyajin vamos a pasar con amarillo, vean esas rimas, y después para mezclar esto y que dé más brillo aún vamos a utilizar un blanco, además de que se mezclen entre los dos. ¡Ah! Y con todo esto dicho, el dibujo estaría terminado. Espero que les haya encantado. Dejen un suculentísimo like. Compartan con alguien que les guste dibujar o ver Dragon Ball o ambas cosas. Y comenten qué tal les pareció. Si quieren ver a Vegeta Super Saiyajin Blue Maligno Dragon Ball Héroes, qué nombre más largo, en cuerpo completo o en una pose de batalla, por ahí yo que sé, aunque si es que dicen le hago, y si no pues ahí va el siguiente dibujo y nos vemos hasta la próxima. Chau chau.